Bueno, este, sale, ¿en qué nos quedamos? Calculamos el volumen de una esfera. De una esfera. Ay, somos bien pros, ¿verdad? Este, ok. Bueno, entonces, ¿ya están listos para calcular áreas por ustedes, por volúmenes por ustedes mismos? ¿Cuál es la esencia de estos problemas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el verdadero objetivo? O sea, lo que puede llegar a ser como complicado, si lo quieren poner así. Encontrar la ecuación área. La ecuación área, ¿verdad? Esa es la que nos puede causar un problema en cierto momento, pero mucho va a depender también de que nosotros sepamos acomodar la figura adecuadamente en el plano, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estábamos sacando, bueno, la otra vez sacamos el volumen de una esfera, pero obviamente pues no nos íbamos a tomar la esfera que estuviera con centro en la coordenada 5,10 o que estuviera pues muy lejos de los ejes, o sea, realmente hay que pensar los problemas, bueno, acomodar las figuras de tal manera que a la hora de hacer los cálculos no se nos haga tan difícil, procurando siempre que el origen juegue un papel importante, ¿no? En la figura. Entonces, pues básicamente es eso, y ya a base de observación en cada una de las rebanadas, cada vez que ustedes van partiendo con el cuchillo, ustedes puedan saber el área de esa figura, ¿sale? Ese es básicamente todo, porque ya la cuestión de las integrales realmente, pues es bien fácil. Si dan cuenta, la integral que salió aquí era una integral, pues bueno, es un polinomio nada más, ¿no? O sea, realmente los problemas no son tan complicados. Y de hecho, por eso el libro, si ustedes lo checan, primero pone esta como capítulo 6, lo de volúmenes y todo eso, lo pone como el capítulo 6, y, y ya después ve técnicas de integración, porque dice, pues realmente las integrales con las que vamos a trabajar, pues no son tan complicadas, ¿no? O sea, esa es como la idea del libro. Pero bueno, realmente cada quien lo puede plantear como sea. Yo prefiero primero enseñarles las técnicas de integración para que ustedes ya sepan muy bien todo y que esto lo vean como muy, muy facilito, ¿no? Y que no estén peleándose con dos cosas al mismo tiempo, entre las integrales y el planteamiento del problema, ¿sale? Pero bueno, pues vamos a poner otro, si quieren, hago un ejemplo yo, un ejemplo más de este tipo de problemas. Y ya después ya después les planteo uno, ¿va? Para participación. Entonces vamos a pensar no sé, a ver, vamos a inventarnos una figura padre. Vamos a inventarnos, por ejemplo, que sea una pirámide que tenga base cuadrangular, por ejemplo, o triangular. Vamos a pensar en una pirámide triangular. Entonces, voy a dibujarla. Otro ejemplo. Supónganse que yo tengo entonces a ver si me sale, porque yo no soy buen dibujante. Pero, a ver, supónganse que tenemos aquí eh, esta es nuestra base de la pirámide. Híjole, no creo que me vaya a salir. Soy muy mal de dibujando. A ver, voy a pensarlo así. Imagínense que tiene como profundidad esta cosa. Así. Vamos a pensar que este triángulo, como nosotros necesitamos saber el área de los triángulos, porque finalmente una pirámide triangular, si ustedes se la imaginan, pues tiene que ser así, ¿no? No quedó tan mal. Creo que sí quedó bien. A ver, ¿qué datos necesito de la figura para yo poder sacar el volumen? Estamos de acuerdo que este tipo de figuras, pues no tiene una área constante, o sea, no nada más sacas el área y multiplicas por la altura, porque pues esta cosa se va haciendo pequeña. Entonces, no es así como de tipo prepa el ejercicio, ¿no? Hay que aplicar integrales. Entonces, primero, la primera pregunta es, ¿qué datos necesito? O sea, ¿qué datos voy a requerir para poder sacar el volumen de la pirámide? Entonces, yo creo que datos importantes que sí necesitamos son, por ejemplo, podemos suponer que este triángulo, lo haremos en general, podemos suponer que es equilátero
¿Quieren empezar con equiláteros para que no sea tan difícil? Es más, lo voy a hacer con equiláteros y luego ustedes lo hacen con un triángulo que no es equilátero. Yo lo voy a hacer facilito para que entiendan la esencia. Entonces, a ver, pregunta, en un triángulo equilátero, ¿qué necesito? En el triángulo equilátero, ¿qué necesito para sacar su área? La base por la altura. O sea, necesito otra vez, dice, para sacar el área de cualquier triángulo siempre se necesita base por altura, ¿no? Entonces, base por la altura. Vamos a ponerle L. Pero en un triángulo rectángulo, particularmente, la L ya está definida por B. O sea, no necesitas que te dé estos dos valores, porque si te estoy diciendo que este es equilátero, ya nada más necesitas un valor. ¿Por qué? Si yo te doy el lado, por ejemplo, vamos a llamarle L al lado, ¿cuánto mide en proporción del lado la altura del triángulo equilátero? Pues con Pitágoras, ¿no? Bueno, A es igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. ok, entonces dices, yo no conozco, vamos a ponerle incógnita a vamos a ponerle X. Yo creo que Nino se está fijando en este triángulo rectángulo de aquí, que es la mitad del triángulo equilátero, ¿no? Y dices, vamos a aplicar teorema de Pitágoras acá. Estamos de acuerdo que este lado, pues mide lo mismo que este lado, entonces vamos a ponerle que este de acá mide L por ser equilátero, y de aquí a acá, pues va a valer L entre 2. ¿Están de acuerdo? Porque es la mitad. Siempre la altura en un triángulo equilátero parte a la mitad a la base, ¿no? Esto es nada más de un triángulo equilátero, ojo, ¿eh? Entonces, por teorema de Pitágoras, ¿cuánto vale X? Sería la raíz cuadrada de ¿quién? Raíz De L al cuadrada de... cuadrado menos L sobre 2 al cuadrado. O sea, L cuadrada menos L cuadrada sobre 2. ¿Sí o no? O sea, en otras palabras, básicamente les estoy diciendo que esto es igual a la raíz de L cuadrada sobre 2. O sea, básicamente estoy diciendo que esto es L sobre raíz de 2. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Están seguros? O sea, a ver, chéquenlo. Este al cuadrado más este al cuadrado es este al cuadrado. Aquí es entre 4, ¿no? O sea, más bien acá no. Acá es entre 4 porque es el cuadrado de todo esto y el cuadrado de todo esto es L cuadrada sobre 4, ¿sí? Y Sí, entonces esto profe, No sí. cuánto? solamente es la L, sino también el denominador. El denominador. Entonces aquí realmente me queda 3L cuadrada sobre 4. ¿Sale? Que en realidad, ¿quién es? Raíz de 3 sobre 2 L cuadrada. L, perdón, nada más, así. A ver, chequen ahora sí. El cuadrado de este más el cuadrado de este es el cuadrado del de arriba. Yo creo que sí, ¿no? Porque el cuadrado de este nos va a quedar 3 cuartos L cuadrada, ¿no? Y este de aquí nos va a quedar un cuarto de L cuadrada. Y cuando lo sumas, pues ya te queda L cuadrada nada más. O sea, sí se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ya sabemos el área. Miren, el área, lo voy a poner aquí. Bingo, el área de la base es, entonces, dijo Nino, base por altura. Ya tenemos la altura, que es raíz de 3, raíz de 3 sobre 2L, multiplicado por la base, que es L sobre 2. Este es el área de la base de nuestra pirámide. ¿Y eso qué queda entonces? Simplificado.
pues queda raíz de 3, L cuadrada sobre 4, ¿no? Profe, pero ¿por qué 4 abajo? Porque este 2 con este 2 por la ley del sándwich, ¿no? Pero no es al revés. O sea, piensa lo que este está acá, un 1, y las L Ok, están ok. arriba, ¿no? Sí, ya, gracias. Bueno, por si no lo sabían, si nunca lo habían pensado, esta es la fórmula del área del triángulo, de un triángulo equilátero. O sea, en un triángulo equilátero nunca necesitaron la altura, realmente. Con la pura L, con la pura lado, era suficiente para sacar el área. Y esta es la fórmula del área de un triángulo rectángulo. Perdón, de un triángulo equilátero. Bueno, está padre. Ok, ya tenemos el área. ¿Qué más necesitamos saber? Pues yo creo que sí necesitamos la altura, ¿no? O sea, porque estamos de acuerdo que ya tengo mi triángulo equilátero y ahora falta, lo tienes aquí en el piso, ahora falta como jalar este puntito y saber hasta dónde hay que jalarlo, ¿no? Porque puede ser muy largo, muy corto, o sea, necesitamos la altura de la pirámide. Entonces, la altura de la pirámide, ¿sale? Pues vamos a decir que esta tiene altura h. A esta sí vamos a ponerle que tenga h. Entonces realmente necesito dos cosas para saber el volumen de una pirámide. El volumen de una pirámide. De este tipo de pirámide, ¿eh? Necesito la altura y necesito sacar el área de la base. En este caso necesito la L. ¿Vale? Bueno, ya tengo mi información. Supónganse que la persona que me está pidiendo el problema ya me dijo, esto es lo que necesitas, la altura y L. Ahí está. Ahí están tus datos. ¿Cómo le hacemos para resolverlo? Propuestas. Para obtener la altura, la H. No, la H ya te la dan. Ah, para O sea, haz de obtener cuenta. Sí, ya se los dieron. Ahí está tu H. Ya nos dieron cuánto mide el lado del rectángulo. Ya también, perdón, el triángulo. Ahí está. Ya Con el es. círculo habíamos hecho algo con el radio, como igualarlo a Y, porque era lo mismo. ¿Podríamos hacer lo mismo, pero en lugar de usar la altura, usar X? Ok, Como pero para encontrar el lado. hicimos eso cuando ya estaba encajada la figura. Entonces, creo que el primer paso es, me van a decir cómo le vamos a hacer para que esta figura se encaje en el plano. Porque aquí está ahí volando. O sea, aquí no, eso que dijo Nino es correcto, pero primero necesitamos saber cómo encajarla. O sea, cómo llevarla al plano para que sea fácil sacar eso que dice Nino. Que se pare sobre el eje de las X y esté el centro, pues en el mero centro, en el origen. ¿Y cuál es el centro de la El figura? centro de la base. A ver, voy a poner así. Ahí está mi De tal plano. forma que Y sea igual a la altura, pues, para que me entienda. Ok. Vale. Ya entiendo. Entonces dice Nino que creo que lo que vamos a hacer es que el triángulo, justamente el centro del triángulo, a ver si es lo que dice Nino. Vamos a pensarlo así. Va a ser medio difícil que se lo imaginen por el tipo de dibujante que soy. O sea, imagínense que el centro del triángulo está justamente ahí, en el origen. Y lo que dice Nino es que va a subir, o sea, que el vértice, si no mal me equivoco, el vértice va a estar así. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? O sea, justamente hagan de cuenta que la pirámide está. Ya sé cómo se la pueden imaginar. Ustedes ya conocen R3, ¿verdad? O sea, ya lo vimos el semestre pasado, ya no tiene ningún problema. Entonces, imagínense en R3 el piso. El piso de R3, que era lo que generaba XY, hagan de cuenta que esta pirámide está en el piso. De tal manera que el centro del triángulo esté justamente en el centro de nuestro, bueno, que el centro pase por el eje de las Y's, ¿no? Que en el caso de R3 sería las Z, ¿no? Justamente, y que lo perfore en el vértice. Ahí está. Ya acomodé mi figura, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, la pirámide está totalmente paradita, ¿no? No está ni ladeada ni nada, está paradita. Y ahora la pregunta es, ¿cómo voy a hacer mis cortes? Ojo, ¿eh?
Porque nosotros hemos estado trabajando todo ese tiempo en hacer cortes sobre el eje de las X. O sea, yo me imagino que los cortes serían así, como voy a pasar un cuchillo por aquí, digamos por el punto 2, y corto, y me fijo qué genera. Voy a pasar mi cuchillo acá por el punto 1.5 y me fijo qué genera. O sea, básicamente, como lo hemos trabajado, es hacer cortes así, de esta manera, con el cuchillo, tas, 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 tas. Pregunta, ¿eso es conveniente o prefieren No. hacer los cortes hacia otro lado? En el eje de las Y, profe, los cortes. Ah, ok, entonces dice Nino, no, así va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a cortar así, tas, 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 los triángulos que van generando, para empezar, ni siquiera sabes cómo son, porque estamos de acuerdo que en el corte, esta cosa de aquí sería la base del triángulo y luego tendrías todo este lado, como que la parte frontal, y luego la parte de atrás sería el otro lado del triángulo. Y ese triángulo no es equilátero, ¿eh? Ese no es equilátero. De hecho, hasta dudo que sea isósceles, ¿eh? Creo que ni siquiera isósceles es por esta rotación que tiene aquí, que tú lo puedes rotar. Entonces, realmente cortarlo sobre el eje de las X es sumamente difícil. No conviene hacerlo. Entonces dice Nino, ¿sabes qué? Lo vamos a cortar sobre el eje de las Y. Al fin que ya sabemos integrar sobre Y, ¿no? Digamos que no importa quién es la variable dependiente e independiente. Vamos a pensar que lo voy a cortar sobre Y. Entonces, los cortes, no. Entonces los cortes pues se van a dar así. ¿Y qué se imaginan que va a pasar en cada corte? Cuando empiezas a cortar la pirámide, ¿qué te va quedando? Van a ser varias bases, ¿no? Van a ser varias bases. O sea, si tú haces el corte así, entonces sí nos van a quedar triángulos equiláteros, fíjense. Por eso la importancia de saber encajar la figura y de saber cómo cortarla. O sea, ese es el meollo del asunto. O sea, ese es realmente lo difícil de estos problemas, ¿no? Imaginarte la figura, encajarla adecuadamente y luego hacer los cortes correctamente. ¿Sale? Bueno, entonces ya nos quedó claro que van a quedar triángulos equiláteros. Pero el problema es que no van a tener la misma área que acá abajo, ¿eh? Ojo, no tenemos la misma área. Cada área va cambiando dependiendo de quién, dependiendo del lado que tiene. O sea, aquí el lado es muy grande y luego se empieza a hacer pequeño, 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 pequeño. Entonces la pregunta es, si yo quiero hacer un corte en Y, en cualquier Y, en este caso en el Y que a mí se me antoje, ¿cómo voy a saber qué área tiene? ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué el problema? Profe, ¿podría repetir su pregunta? O sea, ya nos convencimos que como tú lo propusiste, Nino, es la mejor forma. A mí me convenció. Ya sé lo que tenemos que hacer porque en cada corte vamos a tener un triángulo equilátero, cuya fórmula es esta, por cierto, está padre. Pero el problema está en que el lado, o sea, va cambiando. O sea, este L que obtuvimos aquí en la base está bien. Digamos que el problema te dio, pues tiene base 5. Pues ya, te puedo decir el área de la base. Pero conforme yo vaya subiendo, conforme vaya haciendo los cortes y vaya subiendo, esa L va a ir cambiando, ¿están de acuerdo? Porque los triángulos se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces la pregunta más bien es, ¿cómo va cambiando esta L conforme yo voy subiendo el cuchillo? Podríamos considerarla como, o sea, ya que es equilátero, pues todos los lados son iguales, entonces podríamos ocupar, por ejemplo, el lado del fondo como para ver la proyección en el eje X y multiplicar, por ejemplo, ya que parte del origen hasta un punto, multiplicar ese valor por 2 para tener ambos lados. O sea, sería X por 2. Por ejemplo, si la línea esa que está en el eje X fuera A, 2A. O sea, a ver otra vez, como no te entendí, perdón. Otra vez. Ocupamos, por ejemplo, de la base, la línea que está al fondo, se puede fácilmente trasladar como al origen mentalmente, como para... Bueno, para pero verla, ¿no? si mueves la figura, entonces puede ser que cambies los cortes, ¿eh? O sea. No, es solamente mentalmente, o sea, sin cambiar los cortes ni nada, como para decir donde choca con el eje X, o sea, donde podemos trazar
como un cuadrado donde choca la línea y el corte. Ok, digamos que en estos 2 puntos. Yo me lo imagino Ujú. acá. Ok. Entonces sería el mismo de ambos lados, o sea, serían los mismos negativos que positivos. Entonces ocupamos los positivos y los multiplicamos por 2 en cada uno de los cortes. ¿Pero por qué por 2? Porque del 0 a donde está el punto, por ejemplo, el punto A, tenemos la mitad del lado solamente. Ajá. Sí, digamos, de aquí a acá mide L medios y de aquí para acá L medios. Eso me queda seguro. Donde Ajá, L te lo da el entonces, problema. L sí o sea, el problema te tiene que dar L, porque si no, no puedes empezar. Pero luego cuando vas subiendo, ¿qué haces? O sea, por ejemplo, si yo digo, a ver, a la altura 3, ¿qué L vas a tener? A la podemos altura calcular la 4. ecuación de la recta, como la pendiente. ¿De cuál recta? ¿De esta de aquí? ¿De estas de Ajá. acá? Sí, para poder escribirla a lo mejor como una función. Ajá, o sea, esas son las ideas, ¿no? O sea, dices, ya voy entendiendo que lo que necesito, o sea, cuando me pregunten en el corte Y, lo que yo necesito pensar es cómo voy a hacerle para calcular el área de este de aquí. ¿Sí están de acuerdo? Ya se lo imaginaron, o sea, cuando corté aquí, ¡fum!, me quedó esta área. Yo necesito saber esto. Esta L no es esta L de aquí abajo, ¿eh? Esta L obviamente es más grande, el corte aquí es más pequeño, pero es un triángulo equilátero. Entonces dijo su compañera algo bien interesante. Conforme yo vaya subiendo los cortes, pues obviamente los L's tienen que ir disminuyendo. La pregunta es, o sea, aquí la pregunta obligada sería, qué relación hay entre Y y L? La L que depende de Y, ¿no? O sea, porque estamos de acuerdo que L, la función L, que es la longitud del triángulo, tiene que ir dependiendo de Y, obviamente, porque conforme yo voy moviendo Y, L va cambiando. No la L original del problema, es que a lo mejor ahí puede ser un poquito de confusión. Entonces voy a corregirlo. Supongamos, lo voy a poner acá, supongamos que el problema nos da un L0, que ese es el lado de aquí abajo. Entonces, este es L0, este es L0, este es L0, para que no nos confundamos, ¿vale? Y la L de Y es lo que vale el lado del triángulo en el corte Y, ¿vale? Para que no nos confundamos, ¿vale? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre Y, entre el número que yo corte, en donde yo voy a cortar, con lo que mide el lado? O sea, ¿qué relación hay entre esto y esto? Esa es mi pregunta. O sea, calcular la ecuación de la recta no sirve. No De sé, la pendiente. podríamos intentar eso es una alternativa, pero yo creo que hay una forma más sencilla, ¿eh? Creo que podríamos hacer algo más sencillo. Y por eso es que me gustó mucho el planteamiento que hizo Nino. Me gustó bastante cómo encajó la figura. Porque se me ocurre lo siguiente, fíjense. Voy a trazarles una figura, a ver si la alcanzan a ver, a ver si se alcanza a apreciar. La voy a dibujar de color morado. ¿Sí alcanzan a ver el triángulo de color morado que acabo de dibujar? Sí, sí se ve. Sí. O ¿Simula sea, una cara del triángulo? no es una cara. Haz de cuenta que los 2 vértices de acá, pues sí son este lado, así tal cual, pero el otro lado está en el centro. O sea, el vértice está en el centro, donde justamente choca en el origen, ahí fórmense un triangulito. ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? ¿De acuerdo? Este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo. ¿Están de acuerdo? Porque aquí abajo, como llega en el piso, aquí tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí se lo imaginan? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, a ver, algo bien interesante de los triángulos de los triángulos semejantes que vieron en la prepa. ¿Se acuerdan qué es un triángulo semejante? Sí. ¿Qué era un triángulo semejante?
Eran los triángulos que la relación de sus lados era la misma. O sea, por ejemplo, 2 veces la base y en todos los demás triángulos era 2 veces la base. Como 3, 4 y 5 de lados es lo mismo, bueno, es semejante a 6, 8 y 10. O sea, digamos que hay como una escala uno del otro, ¿no? Hay una escala, hay una proporción de uno con el otro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, bueno, fíjense. Entonces, lo que voy a hacer es trazar aquí supongamos que esta cosa de aquí, este puntito que acabo de dibujar es el centro del triángulo de arriba, del triángulo rojo. Estamos de acuerdo que los centros, todos los centros de nuestros triángulos están alineados. Y de hecho todos los centros de todos los triángulos que están aquí están sobre el eje Y, ¿no? O sea, digamos que el eje Y perforó a todos los centros de los triángulos. ¿Sí se lo imagina? Llegó y los perforó. Entonces, digamos que este triángulo que acabo de generar, de aquí a acá, acá, esta línea perfora a todos los centros de todos los triángulos de la pirámide, a todos. Y curiosamente, como les decía, este es un triángulo rectángulo aquí y se genera un triángulo rectángulo acá arriba también. Pero ¿qué creen? Estos dos triángulos son triángulos semejantes. ¿Por qué digo que son triángulos semejantes? Porque hay una relación directa entre sus lados. Ok, pero ¿cómo lo demuestro? Aquí, ¿cómo podría demostrar y yo cerciorarme de que sí son semejantes? ¿Cuáles eran los criterios para que dos triángulos fueran semejantes? Pues tenían que tener un factor multiplicativo. Ok, ese era uno, pero había otro criterio para decir que dos triángulos eran semejantes. ¿Mismos ángulos? No, Dos ángulos dos iguales ángulos de un lado, iguales. ¿no? No, de hecho, con dos ángulos iguales es suficiente. Eso que tú dijiste es el criterio de congruencia de triángulos. Cuando queremos ver que dos triángulos son igualitos, 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 entonces fíjate en un lado, bueno, fíjate en dos lados y el ángulo entre ellos, o fíjate en un lado y el ángulo entre ellos, que, bueno, más bien, en un lado y sus dos ángulos adyacentes a ese lado, o lado, 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 ¿no? ¿Se acuerdan de esos criterios de LLL, ALA y Sí, sí. bueno, esos no, ahorita no juegan porque son de congruencia. Yo ahorita estoy hablando de semejanzas. Entonces, para las semejanzas, solamente con que tú demuestres que hay dos ángulos iguales, ya con eso lo tienes, porque el tercero es de gratis. Recuerden que la suma interna de los ángulos de un triángulo es de 180 grados. Entonces, si tú me das dos, el tercero ya está definido, ya no hay mucho que hacer. Entonces, mi pregunta es, ¿este triángulo de aquí arriba, este de aquí, será semejante al triángulo grandote de acá? ¿Y cómo demuestro que sí son? El triángulo de aquí con el triángulo de acá. Profe, es que yo más que calcular los lados, los dividiría para encontrar el factor multiplicativo. Me parece más sencillo. Ok, pero primero para hacer eso, primero tienes que hacer, o sea, yo lo que estoy ahorita haciendo, tratando de demostrar que son semejantes. A lo mejor tú ya te convenciste y dices, no, sí son semejantes. Y Pues quiero como y ya la voy por el punta es otro. el mismo, como la punta es la misma y tiene el mismo ángulo de 90, pues ya la punta es el mismo ángulo y el de 90 es el mismo. Perfecto. Entonces son semejantes. Ya Nino dijo la respuesta. Dijo, sí son semejantes porque la punta del triángulo pequeño y el triángulo grande son el mismo, son la misma punta, por lo tanto tienen el mismo ángulo ahí y tienen el mismo ángulo acá abajo de 90 grados. Entonces ya son semejantes, ya. Comprobadísimo. Ahora sí vamos a hacer lo que dijo Nino. Vamos a sacar qué proporción tienen, ¿no? O sea, vamos a ver qué proporción guarda. ¿Cómo le hacemos? Serviría conocer como a qué altura está el segundo para encontrar el largo. La altura que tiene esto es Y, porque dijimos que aquí es donde lo vamos a cortar. Ok, entonces sería H entre Y la altura total es H, porque hasta donde llega aquí es H. Esa es la altura total. ¿Cuál sería la razón de proporción entonces?
¿Qué H proporción hay entre? Y es igual y pondríamos todos y usaríamos los que necesitemos. O sea, H, que es el lado grande, entre Y. Es que en sí no afecta si usamos igualaciones, porque al final el despeje es el mismo. Ajá, o sea, básicamente la proporción es H sobre Y, ¿no? ¿Sí? Esa es la proporción. O sea, si yo divido este entre este, es H sobre Y. Si yo divido este entre este, es H sobre Y. Estamos de acuerdo que entonces la proporción es H sobre Y. Los triángulos tienen proporción H sobre Y. ¿Sí? Donde Y es cualquier punto de corte, el que tú me des. Puede estar acá abajo, acá arriba, pero pues una vez que tengas Y ya tienes tu proporción. ¿Y qué creen? Entonces, ¿cuál es la proporción entre el área de este triángulo y el área del de hasta abajo? H sobre Y. ¿Será? ¿Será así Sí, de pues fácil? sí. A ver, ¿qué pasa si yo hago el corte en H? Si yo hago hago el corte en H, voy a tener un área de 0, ¿sí o no? Porque el punto no tiene área. Entonces quiere decir que en este punto vas a tener 1 de área. ¿Cómo es eso? ¿O cómo sería? O sea, H sobre Y multiplicado por el área de la base, o sea, por la ecuación base. Entonces sería H sobre H es 1, entonces 1 por el área de la base sería el área de la base, o sea, tienes la misma área acá arriba que aquí abajo. ¿Se vale cambiar el punto de origen? Ustedes lo pueden mover. A mí me gustó porque el punto que dijo Nino, porque se explicó muy bien el problema. Creo que sí nos quedó claro que está bien planteado así, ¿no? O sea, está claro lo que hay que hacer. El problema está en la geometría del problema. Entonces aquí en este, es lo que yo digo, aquí es conocimiento acumulativo. Si ustedes no tuvieron un buen curso de geometría euclidiana en la prepa, porque esto es geometría euclidiana, pues van a tener problemas, porque todas las figuras van a necesitar semejanza de triángulos, teoría de ángulos, o sea, todo eso se va a ocupar. Si no, pues no. Entonces, a ver, mi problema es, ya dije que estos triángulos me ayudaron para la razón. Esa sí estuvo bien, ¿eh? O sea, la razón es H sobre Y, pero eso es la razón de las proporciones de los lados, o sea, de los lados de los triángulos. ¿Qué pasa en cuestión del área? ¿Se preserva la proporción o no? Y luego, peor aún, ¿cómo es la proporción entre este y cómo es que se va a ir haciendo 0? Estamos de acuerdo que conforme Y va creciendo y se va acercando a H, el área cada vez tiene que estar más cercano a ser 0, ¿sí o no? Porque ya casi acá arriba ya el área es muy chiquita. A ver, les mando otra invitación. Piénsenlo y me dicen qué propuesta me van a dar para resolver el problema. ¿Va?
Entonces, ¿qué? ¿Qué se les ocurrió? Ya estamos muy cerca, muy, muy cerca. Todo lo que ya dijimos y ya hicimos, sí tiene, o sea, sí estamos bien y sí lo vamos a ocupar, ¿sí? Ahora, igual y vale la pena hacer un experimento para aclarar bien las cosas. A ver, supongamos que tenemos que h es igual a 6, por ejemplo, ¿no? Siempre es bueno, cuando uno está perdido y no sabe qué hacer, es bueno darle valores para entender el problema y ya después lo pasamos en general. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una altura de tamaño 6 y digamos que yo quiero hacer mi corte en y igual a 2? A ver, ¿cómo serían las proporciones de estos triángulos? O sea, por ejemplo, tú dices, todo esto mide h, que sería 6, y este cachito de aquí para acá, mide 2. Fíjense quién es y, ¿eh? Y es este de aquí, porque es la altura de aquí para acá. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la proporción? Fíjense, ¿cuál es la proporción entre todo el lado y este cachito, el de aquí arriba? Porque ese lado, todo este lado es el correspondiente con el lado de aquí del cachito. ¿Cómo guarda Entonces la sería h proporción? menos y. A ver, escúchenlo. O sea, si todo mi lado mide h, todo, de aquí hasta acá, mi pregunta es, ¿cuánto mide este chiquito? Ajá, sería h menos y en lugar del otro. Porque nada más queremos la parte de arriba y si es de la parte de abajo hasta la parte de arriba, tendríamos que tener 4. Entonces sería 6 menos 2, 4. H menos y. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer que cuadren las cuentas para que estemos convencidos. La altura es 6. Mi pregunta es, ¿cuánto mide esto? Mide 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi proporción? Bueno, no son iguales. Bueno, sí, son iguales. ¿Cuál es la proporción que yo necesito aquí para que este lado, que es este de acá, sea igual a todo el lado grandote, que es h? ¿Qué proporciones? En este caso. 6 entre 4. 6 entre 4, va. Que sería igual como a 4 por 3 medios, ¿sí o no? Uh-huh. O sea, lo que estoy diciendo es que la proporción en este caso es 3 medios para que esto se dé la igualdad, para que se den la igualdad en las dos cosas. Si entonces yo te digo que ya tiene altura h y tú dices que esto de aquí, ¿cuánto va a ser? Lo de acá arriba. Pues h menos y, que fue lo mismo que hicimos acá, ¿no? O sea, lo que valía 6, le quitamos los dos de aquí abajo, y entonces te quedó que este lado medía h menos y. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cuál es la proporción que necesito para que este por algo me dé h? ¿Qué H constante? sobre H menos Y. O sea, Nino dice que la c vale, ¿cuánto? H sobre H menos Y. H sobre H menos Y. Tiene sentido, ¿no? Porque si tú quieres que este por este te dé H, porque esta es la constante, esta es la proporción, la constante de proporción, entonces dices, pues si le pones que C valga esto, automáticamente se da la igualdad. Y de hecho esto pueden dejar así o lo pueden acomodar. No, de hecho no lo pueden acomodar, ¿verdad? Así tiene que ser. Así tiene que ser, ¿verdad? No hay forma o sea, hablando de C nada más, de este cachito. No hay forma de acomodarlo más bonito, ¿verdad? Así tal cual como está, así tiene que ser. ¿Sí está claro? Porque el planteamiento que habían dicho lo habían planteado al revés, porque habían supuesto que Y era lo que medía de aquí a acá, ¿sí o no? Bueno, ahorita que decíamos Y sobre H, pero realmente no es eso, ¿verdad? Realmente es este cachito de aquí a acá es lo que mide Y, es donde va a estar tu corte, y entonces de aquí para acá es H menos Y. ¿Sí?
¿Dudas? ¿No? ¿Hasta ahí alguna duda o no? ¿Están No, copiando? profe. ¿No? Ok. Bueno. Ok. Resulta ser que el triángulo morado, que fue el que dibujé, ya encontramos cuál es la proporción. Si tú decides cortar en un punto Y, yo ya sé qué proporción van a guardar sus ángulos. La proporción que van a guardar es esta. Es H sobre H menos Y. Esa es la proporción que guardan sus lados. ¿Y eso qué tiene que ver con el triángulo original, con el triángulo de la base? Porque recuerden que nosotros estamos trabajando con estos triangulitos, con el rojito. ¿Qué tiene que ver? Pues esto de aquí, este cachito de acá, es este mismo cachito de acá en proporción, porque todos los triángulos son equiláteros. Y como todos los triángulos son equiláteros, pues automáticamente son semejantes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el triángulo rojito de acá arriba es semejante al triángulo negro de abajo. Pues todos son equiláteros, ¿no? Todos tienen un ángulo de 60 grados. Entonces dices, quiere decir que este cachito tiene que guardar la misma proporción que este cachito. No sé si sabían eso, pero en las figuras, bueno, en el caso de los lados de los triángulos, si tú tienes semejanza de triángulos, no solamente los lados guardan la proporción, sino cualquier cachito del lado que te tomes acá va a guardar la misma proporción acá y cualquier cachito del triángulo va a guardar otro cachito. O sea, se guardan una proporción, es la misma figura, nada más que la escalas, ¿sí o no? Entonces guardan las mismas proporciones. Lo que estoy diciendo es que este triángulo de aquí, el rojo, todos sus lados van a guardar la misma proporción del de aquí abajo si tú sabes qué proporción guarda de aquí a acá con respecto de aquí a acá, ¿no? Esa es una propiedad de las figuras en la geometría euclidiana, que tienes esa proporción. El área no es proporcional. ¿Por qué? Porque tú ocupas el cuadrado de las cosas de la figura. O sea, en el caso del triángulo, tú ocupas el cuadrado del lado en algún momento. Y por eso es que no va a guardar una relación lineal el área del triángulo de aquí arriba con respecto a la de aquí abajo. Es una relación cuadrática. Pero lo que sí guarda una relación lineal son los lados. O sea, que el lado del triángulo rojo va a tener una relación lineal con los lados del triángulo negro. ¿Qué relación lineal hay entre los lados del triángulo rojo y los lados del triángulo negro? ¿Cuál creen que es? Esta de aquí. Habíamos calculado la fórmula de la altura del área. Podríamos dividir eso en, o sea... Pero no es la altura porque tendríamos... va a la mitad, ¿eh? Ojo. No, o sea, sí, por eso. Ocuparíamos esa dividiéndola entre 2 para tener cuánto mira abajo, multiplicándola por la escala y al final otra vez por 2. La de abajo tú ya la tienes. Esa te lo tiene que dar el problema. Lo que yo digo es, o sea, lo que ahorita estaba explicando nada más, y ahorita ya vamos a plantear el problema bien, es que los lados del triángulo rojo van a guardar esta proporción con respecto a los triángulos a la parte de la base. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, la base y el triángulo rojo, todos sus lados van a guardar esta proporción, porque un cachito, que es este de aquí, que no es la altura, ojo, es bueno, es un cachito de lo que le llaman la altura, este se llama baricentro, por cierto, pues no conocen el nombre, este es el baricentro del círculo, del triángulo, guarda la misma proporción con el de aquí. Entonces quiere decir que todos los lados van a guardar la misma proporción que acá arriba. Eso está padre, ¿no? Es más, si fuera un círculo, también eso va a aplicar. Si tuvieras un círculo acá arriba y un círculo acá abajo, obviamente dos círculos son semejantes. Si tú conoces el radio acá, lo puedes saber acá y puedes saber la proporción de los perímetros, por ejemplo. La proporción del área no porque es cuadrática, pero la proporción de los cilindros sí, de los perímetros sí. O sea, de los lados, vamos a decirlo así, ¿no? Profe, es que siento que no me doy a entender, pero básicamente es multiplicar la razón por la ecuación que habíamos encontrado como x es igual. No, no es multiplicarla. Vamos a sustituir en el lado. Es lo que digo, o sea, tú necesitas ya la encontramos que es esta de aquí. Tú necesitas el lado en todo momento.
La pregunta es cuánto mide el lado cuando yo corto en Y. A ver, contéstenme eso. ¿Cuánto vale L de Y? Entonces, después de toda mi explicación, ¿cuánto vale L de Y? Si tú sabes L de Y, ya terminamos porque ya nada más sustitúyela ahí. Sustitúyela en el área de un triángulo equilátero. Pero yo necesito saber cuánto es el lado del triángulo rojo aquí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Si yo les pregunto, ¿qué lado tiene el ángulo rojo? ¿Cuánto me dicen que tiene? ¿No sería la proporción? Pues la proporción, claro, la proporción, pero ¿por quién? A ver, va de nuevo, fíjense. Si yo digo, vamos a ponerle números para no confundirnos, otra vez, vamos a ponerle H es la altura, es 6. Digamos que yo hago mi corte en Y, 2. Pregunta, bueno, y vamos a ponerle un valor a la base inicial. Vamos a poner que el lado de la base es, pues vamos a ponerle L igual a 5, por darle un valor, ¿no? Pregunta, si L es igual a 5, si Y es igual a 2 y H es igual a 6, ¿cuánto mide el lado del triángulo rojo? ¿Cuánto? Ya les puse, ya no se los puedo poner más fácil, son numeritos. H es igual a 6, el corte está en 2, el lado es 5. ¿Cuánto mide el lado de acá arriba entonces? ¿Qué hacemos? O sea, multiplicamos el área de la base por la proporción. No, el área no guarda la proporción, es lo que estoy diciendo, el área es cuadrática. Ah, ok. Lo que sí puede guardar es el lado sí, pero el área no vale. Eso, grábenselo bien, las áreas son cuadráticas, porque involucran L por L en general, ¿no? De hecho, fíjense, la fórmula tiene un L cuadrada. No pueden guardar una relación lineal dos áreas aquí en el dibujo. Lo que sí guarda una relación lineal son los lados, eso sí. Entonces, por eso es que les pregunto, ¿cuánto mide el lado en este punto de corte? ¿Cuánto mide este cachito? Nada más díganme esa respuesta. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es la proporción? A ver, con estos valores, ¿cuánto es la proporción? ¿6 entre quién? Cuartos. 6 entre 4. ¿Sí están de acuerdo? O sea, nuestra constante de proporción es 3 medios. En este punto es 3 medios, la proporción. Entonces, yo te digo que este lado mide 5. ¿Cuánto mide el lado de arriba? Dices, bueno, entonces el lado grande, que es 5, tiene que ser igual al lado pequeño que no conozco, le voy a poner L de Y o en L en 2 porque llévale 2, multiplicado por la constante de proporción, o sea, por 3 medios. ¿Cuánto vale L de 2? Pues ya nada más despejamos. ¿Cuánto vale L de 2? Diez sobre 3. Ahora, si ya no les pongo numeritos, imagínense que ya no les puse 6, 2, 5. Ahora les pongo H, Y, L en general. ¿Cuánto vale L de Y? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué constantes, profe? ¿L y qué más? Te doy L, te doy el corte que es Y, te doy H, que es la altura, y te pregunto cuánto es el lado L de Y. Ese sería el lado 0, porque al inicio dijo que ese ya nos lo daba por la proporción, ¿no? Uh-huh. Este está dado, este de aquí abajo está dado, vamos a llamarle L0, ¿correcto? Si quieren vamos a ponerle L0. L0, entonces dice Mariana que es L0, ¿por quién?
¿O entre qué o qué onda? ¿L0? Por H sobre H menos Y. H por H menos Y. No, sobre H menos Y. Ah. ¿Así? ¿Están de acuerdo todos o no? ¿No es dividirlo? El lado cero entre la proporción. Pues yo veo que sí, ¿no? A ver, vamos a hacerlo con cuidado. A ver, dices, ¿qué proporción tengo? Dices, el lado mayor, que es L0, que es el lado original que me da aquí de acá abajo, tiene que ser igual al lado menor, que es L de Y, que no conozco, por la proporción que yo ya, que está aquí, que es H sobre H menos Y. Y si me están preguntando LY, entonces este es el que paso despejando. Por lo tanto, ¿cuánto vale LY? Sí se dan cuenta que es lo mismo que hicimos de color azul, ¿no? Lo mismísimo. Sí, sí, ya. Entonces, ¿cuánto valdría? Sería L de 0 por H menos Y sobre H. Ahora, vamos a ver si esto tiene sentido. Porque hace rato, la primera idea que se nos ocurrió no tenía sentido. Porque el área de arriba quedaba del mismo tamaño que el área de abajo. Y tú dices, no, pues eso no tiene sentido. Ahora vamos a ver si esta fórmula ya tiene sentido. Conforme yo voy subiendo, ¿qué le va pasando al lado? Dices, los lados se tienen que ir haciendo pequeños. Entonces, conforme yo voy sustituyendo valores de Y cada vez más cercanos a H, lo que tiene que pasar es que esto tiene que irse a 0. ¿Eso sí es cierto o no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, le pongo L de H? ¿Cuánto es L de H? ¿Cuánto da eso? L de H. O sea, ¿cuánto mide el lado del triángulo que está en el vértice? Yo espero que valga 0, porque si no, algo hicimos mal. ¿Sí vale 0 o no vale 0? Sí, porque en el numerador sería H menos H. Y con 0. eso. ¿Ven que sí tiene sentido? Está padrísimo porque eso me gusta, por eso me gusta tanto la geometría, porque la geometría no me engaña. O sea, es como, fíjate en tu fórmula, ve que sí tiene sentido. Si te vas aproximando al vértice y tu lado va creciendo, algo no hiciste bien. Tiene que ir. O sea, esta, por ejemplo, la propuesta original que me había dicho Mariana de nada más multiplicarlo, me iba a quedar una indeterminación, obviamente, ¿no? Se iba haciendo cada vez más grande y más grande y más grande, pues no. O sea, obviamente la proporción, esta cosa de aquí, ¿no? Conforme yo me vaya subiendo, pues cada vez esta proporción se tiene que hacer más grande y más grande y más grande. ¿Por qué? Porque este lado se va haciendo pequeñito. Eso tiene sentido, totalmente. Entonces dices, ok, ya te entendí, esto es igual a 0, está bien, y cuando L vale 0, yo esperaría que me diera L0, o sea, que me diera el valor original. Este es L0. A ver, cuando yo lo evalúo en 0, ¿sí me da el valor original o no? Si le pongo L en 0, yo esperaría que me quedara L0 nada más, porque L0 es lo que mide originalmente el, el triángulo. ¿Sí o no? ¿Sí queda o no? Sí, porque las H serían 1, ¿no? Es como magia. Dice, sí, sustitúyelo, te queda H por L0, pero tienes un H abajo, se elimina. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa si H es igual a 0? Porque tienes un denominador en H. Ah, pues si tienes H es igual a 0, ¿qué crees? Pues no tienes altura. O sea, está absurdo tu problema, porque si tu H es igual a 0, esta de aquí, entonces quiere decir que no tiene altura tu pirámide, pues no tiene volumen. Por eso es que H no puede ser igual a 0, porque si no, no estaríamos trabajando con una pirámide. ¿Ven cómo todo es tan perfecto? O sea, de verdad tan perfecto. No quedan indeterminaciones, nada, o sea, todo es bonito. Entonces, ya quedó mi función. De lado, nada más, esto es de lado, es L de Y. Pero ya con eso alarmamos, ¿por qué? Porque si nos dicen que en todo momento es un triángulo equilátero, ahora sí, ¿qué hacemos para sacar el área? Ya tenemos el lado de cada uno de los triángulos. ¿Qué hacemos entonces para calcular la función área?
Dijimos que L de 0 vale L0. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos para sacar la función A de Y, la función área? Dices, pues ya está bien fácil. ¿Ya tienes el lado en todo punto? Sí. Entonces la función área de Y, que es la que me va diciendo el área en todo momento, ¿quién creen que va a ser? Pues va a ser esta misma de aquí arriba, nada más que le vamos a poner L de Y, raíz de 3 sobre 4, L de Y al cuadrado. Pero ¿cuánto dijimos que es L de Y? ¿En cuánto quedamos que era? Raíz de 3 sobre 4, L por L0, H menos Y sobre H al cuadrado. Esta de aquí es esta de acá. Entonces, ¿qué creen? Ahora sí, ya tengo mi función área. Se dan cuenta que realmente esto fue lo más difícil de todo, ¿no? O sea, calcular la bendita función área fue lo más complicado del problema, porque ya ahorita ya tenemos la función área, ya, por fin, lo logramos. Después de un análisis exhaustivo de la figura y recordando todo lo que vimos en la prepa, ya por fin tenemos. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Entonces, pues ya tenemos la función área. ¿Qué nos falta hacer ahora? Ya para terminar el problema. Pues ya nada más integrar, ¿no? Dices, bueno, pues ya tienes la función área, ya hiciste lo más difícil, ya nada más es la integral de la función área de Y con respecto a Y, ¿de dónde a dónde? ¿Cuáles son nuestros límites de integración? 0 a h. 0 a h. Ahí está, ya lo tenemos. De 0 a h. Oye, pero ¿quién es la función área? Es este rollo. ¿No? ¿Y qué creen? Eso está bien fácil, ¿no? O sea, se ven muchos números, pero realmente ¿quién es la variable de integración? Y. Todo lo demás es constante. H te lo tiene que dar el problema, que es la altura. L0 te lo tiene que dar el problema, que es lo que mide el lado de la base. Y Y es la variable de integración. Entonces ya esto, sacamos lo que no depende, que sería, ¿qué? Raíz de 3 sobre 4. Vamos a sacar también la L0, vamos a sacar la H, y te queda la integral de 0 a H de H menos Y. Bueno, este sale al cuadrado y este sale al cuadrado. Al cuadrado de esto, derivada de Y. ¿Sí o no? O sea, elevamos esto al cuadrado, este es constante, vas para afuera, este es constante, vas para afuera, me quedo con el H menos Y al cuadrado. ¿Y esto cómo se integra? ¿Con un cambio de variable? Podemos hacer un cambio de variable, ¿vale? Me late. Esa es una opción, o la otra es desarrollar el binomio al cuadrado. Cualquiera de las dos opciones está bien. Entonces vamos a seguir lo que dijo Nino. Vamos a ponerle U igual a H menos Y. Entonces la derivada de Y, la derivada de U es igual a menos la derivada de Y. Entonces a la hora de hacer el cambio, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la raíz de 3 sobre 4, L0 al cuadrado sobre H al cuadrado. De la integral, los integrandos cambian, ¿verdad? ¿Se los cambiamos o quieren sacar la antiderivada y ya después le ajustan eso? ¿Qué proponen? ¿Qué tendríamos que hacer para cambiarlos?
¿Se acuerdan? ¿Cómo le cambiamos? O sea, si no quisiera sacar la antiderivada y quisiera de una vez evaluarlo, así tal cual, ya con nuestra variable u, ¿qué tendríamos que hacer? Hay que cambiar estos límites de integración, porque los límites de integración se modifican. Para hacer eso, acuérdense que yo les había dicho que les recomendaba que pusieran una y imaginaria aquí y una y imaginaria acá, despejaran la de y de aquí, que te quedaría y igual a h menos u, y esta y la cambias por esta. Entonces aquí realmente nos quedaría como h menos u, que es lo que vale y igual a h, y abajo nos quedaría h menos u igual a 0. Y de aquí despejamos u. Entonces, ¿cuánto vale u? Acá despejada. ¿U igual a quién? ¿0? Y acá abajo, u igual a h. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se acuerdan de eso o no? O sea, que los límites de integración serían de 0 a h. ¿Ya los perdí? Eso es teoría de integrales. Lo primero que vimos hace 2 meses. ¿No? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. Sí, ok. Y bueno, hacemos el cambio de variable y ¿qué quedaría? Quedaría u al cuadrado y la derivada de y se va a cambiar por ¿quién? Menos la derivada de u. ¿Sí o no? Sí. Y entonces nos quedaría la raíz 3, 4. ¿Qué hacemos con ese menos? Pues miren, yo no estoy acostumbrado a que vaya, como h es positiva, aquí esta integral estamos de acuerdo que va al revés, ¿no? O sea, estamos diciendo que de algo positivo va a ir al cero, como que no estamos familiarizados con eso. ¿Qué hacemos para cambiar los límites de integración, para decir mejor que vaya de 0 a h? ¿Qué se le hacía? Le quitábamos y le poníamos un signo negativo al inicio. Cambiábamos y le cambiábamos el signo, ¿verdad? Pero pues, ¿qué crees? Este signo de aquí, pues ya mejor que se vaya, ¿no? O sea que realmente aquí nos quedaría de 0 a h de u cuadrada derivada de u. Y ya, resuelvan. ¿Cómo nos queda? Raíz de 3 sobre 4, L0. L0 al cuadrado sobre h cuadrada. La antiderivada de esto va a quedar u cúbica sobre 3 evaluado en 0 a h. Ya no hay necesidad de regresar a la variable original, porque como esta es una integral definida, si tú le cambias los límites de integración, ya no hay necesidad de regresarlo a la y. ¿Sí? Esa era la ventaja de hacer esto, de la parte naranja, de esa anotación que puse ahí. La ventaja era que no había que regresarlo a la variable original. Si ustedes hubieran decidido no hacer este rollo y simplemente decir, ¿sabes qué? Voy a sacar tu antiderivada normalito, lo hago en otra hoja y te digo cuánto es y al final ya lo evalúo, lo hubieran tenido que evaluar en estos valores originales, no en otros, en estos valores, ¿sale? Esa era la ventaja, pero bueno, lo evaluamos y nos quedaría entonces raíz de 3 sobre 4, L0 al cuadrado, h cuadrada, y estamos de acuerdo que solamente vale la pena la de h cúbica sobre 3, porque la de 0 pues se hace 0, ¿no? Entonces nada más queda eso. Total, que simplificando, ¿qué queda? Nos queda L0 cuadrada, h arriba, 4 raíz de 3. ¿Sí o no? Este es el volumen de un
de una pirámide con base triangular equilátera. Un triángulo equilátero, ¿vale? Entonces aquí le ponemos una base que depende de L0 y depende de la altura que tú medes. Ahí está. ¿Cómo ven? ¿Están rudos los problemas? Sí, Y profe. eso que nada más era una pirámide. No, pues ya no quiero ver qué viene. Entonces yo les voy a dejar sacar donas, le decimos toros, tal Pero vez eso es con sólidos de revolución, ¿no? la dona no, la dona es con otra idea. Sólidos de revolución, ahorita vamos a ver de qué se tratan, pero bueno, quisiera que por lo menos practicaran uno de estos. Entonces, va, por participación. Van a ver que eso de los sólidos de revolución es puro choro, ¿eh? No tiene nada de interesante. Estos están más difíciles. A ver, sale, quiero que saquen el volumen de un cono. Ahora va a ser un cono, todos conocen el cono. Que tiene radio R0 acá abajo. O sea, te voy a dar un R0 y te voy a dar una H de altura. ¿Sale? Entonces, con estos dos parámetros, tú tienes que lograrme decir cuál es el volumen. ¿Cuál es el volumen? Este está mucho más fácil que el de arriba, ¿eh? Se los adelanto. Este está mucho más sencillo. Échenle.
Les mando otra invitación, ¿vale? Listo, va una, Nino. ¿Está fácil o difícil, Nino? A comparación del otro.
Excelente, ya tengo a los 3. Bueno, pues entonces parece que sí estaba fácil, ¿no? Entonces Adrián y Iker. Ok, entonces, la respuesta, por si lo quieren checar y hacerlo después con calma, sería, el volumen va a ser igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por h, ¿vale? Ese es el volumen de un cono, ¿vale? Y el razonamiento es muy parecido. De hecho, la proporción que se guarda es igual h, h menos y entre, no, h entre h menos y. Esa es la proporción que se guarda, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, pues vamos a ver rápidamente sólidos de revolución y ya nada más quedaría pendiente el miércoles, que tengo clase con ustedes, lo de las aplicaciones de la integral hacia la física. Vamos a ver algunas aplicaciones del trabajo y cosas así. Y ya con eso, pues tendríamos completo el segundo parcial, ¿va? Entonces, vamos a ver qué pasa con los sólidos de revolución. Vamos a ponerle aquí. Vamos a abrir otro. Vamos a abrir aquí. Oh, no, creo que sí le había puesto sólidos de revolución, ¿verdad? Al título. Sí. Bueno, entonces vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a ponerle sólidos de revolución. Y la idea es la siguiente. Imagínense que ahora, en vez de darles una figura, como lo he estado haciendo, les doy, pues les pongo aquí el eje y les doy una función, la que a mí se me antoje. Por ejemplo, les doy la función f de x. ¿Sale? Entonces, tú dices, bueno, ¿y qué le vamos a hacer a esta función f de x? No tiene volumen, tiene área bajo la curva, recordemos, pero no tiene volumen. Bueno, lo que te voy a pedir es que la hagamos girar. ¿Cómo que la hagamos girar? Sí, imagínate que esto, otra vez, estamos en el plano, pero imagínate por un momento que esta figura se va a salir y vamos a hacer que esta cosa, esta función, dé vueltas, así. De tal manera que a la hora de dar vueltas, pues obviamente se va a hacer un círculo aquí y un círculo acá. ¿Sí están de acuerdo? O sea, esta cosa, esta hebrita, lo que vamos a hacer es rotarla, así como si fuera un hilito, y lo vamos a rotar con respecto al eje X en este caso, y nos va a quedar pues una figura pues más o menos así. No soy tan buen dibujante, pero espero que se la imaginen, ¿no? Es como lo giré y me quedó como tipo florero con un hoyo acá abajo, ¿no? ¿Sí te la imaginan todos? Sí, profe. Bueno, a esto entonces se les llama sólidos de revolución, ¿vale? A este tipo de figuras se les llama sólidos de revolución porque lo que pasa es que te doy una función y tú la haces rotar y te queda un sólido que resultó de una revolución de una función. De ahí viene el nombre. Y el chiste de ese tipo de problemas otra vez es, oye, ¿y cuál es el volumen de esta cosa? ¿No? Pero ¿qué creen? Nosotros ya somos expertos en calcular volúmenes, ya nos enfrentamos con problemas muy difíciles allá arriba. Entonces esta ha de estar bien fácil, ¿no? Dices, a ver, si aquí tienes un intervalo que va de A a B, ¿cuál creen que sea el volumen de esta figura tan extraña? Tú dices, pues si tú conoces la función en todo momento, o sea que todo esto sí lo conoces perfectamente, cuando tú haces un corte, ¿qué creen que pase? O sea, imagínense que pasa su cuchillo, llegan con su cuchillo y lo cortan. ¡Tas! A la hora del corte, ¿qué creen que les quedó? ¿Qué cortaron? Un círculo. Un círculo también. Entonces dices, o sea, los sólidos de revolución, al menos está padre, porque pum, 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 todos son círculos, son puros radios. O sea,
el área, la función de área va a estar bien fácil, porque son puros círculos, como fue la participación, porque fueron puros círculos. Entonces la pregunta es, en este lugar, en este corte X, ¿qué radio tenemos? ¿Cuánto mide de aquí a acá? Sería la función, ¿no? O sea, un despeje de la función. Resulta ser que la f de x va a ser igual al radio de x. En todo momento, donde tú cortes, donde tú decidas pasar tu cuchillo, en ese momento el radio va a ser la función. Entonces, si dices, pues ya tengo el radio en todos lados y eso necesito para sacar el área, entonces, ¿cuál sería mi función área de x de esta figura? Pi por f de x al cuadrado. Pi por r de x al cuadrado, ¿verdad? O sea, pi por lo que mide el radio en ese momento, en ese corte. Si tú estás cortando en el punto x, pues vale r de x. Ya tengo mi función área. ¿Qué sigue? Pues ya, el volumen. El volumen de nuestra figura va a ser la integral, en este caso de a a b, del lapso del intervalo que te pida el problema, de a a b, ¿de quién? Pues de la función área. O sea, la integral de a a b de pi por radio al cuadrado de x, derivada de x. O sea, pi por la integral de a a b r cuadrado de x, derivada de x. Pero r de x, ¿quién es? Es lo que vale la función. Pues todavía mejor. Pi por ab f al cuadrado de x, derivada de x. Esta, si ustedes lo quieren pensar, es como la fórmula general para sacar volúmenes de un sólido de revolución. Cuando está definida a través de una función. ¿Sí estamos? Ejemplo. A ver qué pasa si yo te doy la parábola. Por ejemplo, te dice, te voy a dar f de x igual a x cuadrada y quiero que la rotes, que le hagas el sólido de revolución, digamos, en el intervalo, a poner en menos 1,5, por ejemplo, ¿no? Entonces, si queda en menos 1,5, pues yo planteo mi problema y me dicen, pues puedo dibujarlo, o sea, lo podría dibujar, o simplemente irme a la fórmula que dice aquí, que dice, pues es pi por el intervalo donde quieres integrar, x cuadrada, que es la función, pero va a la cuadrada por la fórmula, derivada de x, entonces esto nos queda pi de la integral de menos 1 a 5 de x a la 4, derivada de x, entonces esto nos queda pi por x a la quinta sobre 5, evaluado de menos 1 a 5, y ya eso, pues, no sé cuánto quede, ha de quedar un montón, porque es 5 a la 5, pues sí, yo creo que sí va a ser bastante, ¿no? ¿Cuánto va a ser? ¿Alguien ya lo hizo? Vamos a evaluarlo. 5 a la 5 son 3,125. 3,125 sobre 5, y esto nos va a quedar menos 1 a la 5 es menos por menos da más, entonces nos queda un quinto, todo esto multiplicado por pi, o sea que nos quedaría... A mí me dio 1964.12. ¿Al final? Sí, lo hice con la calculadora. Vale. O bien 3,126 sobre 5 pi. 3,126 sobre 5 pi, ¿así? Sí, son lo mismo. Entonces, ¿cómo está fácil? Están regalados, ¿no? Profe, pero en la tarea hay unos ejercicios que dicen gira en el eje X y después el mismo girado sobre el eje Y. Ok, dices, bueno, si esta historia fuera tan fácil,
porque es que hay tantos ejercicios de los sólidos de revolución si nada más es así tan sencillito, ¿no? Entonces ya dijo Nino, no, yo creo que hay más, o sea, hay más que podemos sacar de los sólidos de revolución, pero tampoco quiero que se queden con la idea de que va a estar difícil, ¿ok? Ok, ¿qué otra variante podríamos tener? Ah, bueno, pues, ¿qué te parece ahora si te doy dos funciones primero? Y me gustaría que te fijes en el área que queda entre esas dos funciones. Por ejemplo, vamos a pensar otro ejemplo. Vamos a pensar que te doy la función f de x igual a x y otra vez la función f de x igual a x cuadrada, ¿vale? Creo que todos nos podemos imaginar que las gráficas de estas funciones, si yo las pongo aquí, la de la primera quedaría así y la de la segunda quedaría así. ¿Están de acuerdo? Este punto de choque, ¿en qué momento se da? ¿En qué momento esta función, de hecho, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle g de x. ¿En qué momento f de x es igual a g de x? Dices, bueno, pues son iguales en el 0, ¿no? O sea, f de 0 es igual a g de 0, que es este punto de aquí. Pero también en el 1, o sea, f de 1 es igual a g de 1. O sea, este punto de aquí tiene que ser 1,1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces lo que está pasando es que me está generando aquí un área. ¿Todos la ven? Esto puede variar de libro a libro, de ejercicio a ejercicio. A veces les van a decir que tómense la intersección, el área intersectada entre estas dos curvas. Les pueden decir eso, o les pueden decir la región que genera la intersección de estas cosas, ¿no? O sea, aquí no hay muchas opciones. Aquí la intersección entre esta parábola y esta línea en área sería esta de aquí, porque la intersección propiamente es esta, estos dos puntos, pero el área intersectada se va a referir a este cachito de aquí, normalmente, ¿sí? Ahora imagínense que este cachito, este cachito de color amarillo, les dicen que lo hagan rotar, por ejemplo, sobre el eje de las X. Entonces imagínense que esta cosa, esto que nos quedó, lo hacen rotar. ¿Qué se imaginan que les va a quedar? Como una especie de cono hueco. Sí, ¿no? Algo así. Súper raro, ¿no? Es como un cono hueco, dice Nino, y sí es cierto, porque están de acuerdo que si hago rotar esto, me va a quedar un cono, o sea, a las orillas sí está sólido, porque rotamos esto. O sea, aquí tenemos como varios círculos, ¿no? Pero de adentro está hueco, está vacío, no hay nada. Con esta cosa rara, ¿no? Así como una resbaladilla. Entonces la pregunta aquí te pueden hacer es, oye, ¿y cuánto es, por ejemplo, el volumen generado por esto? Y tú dices, ok, no me están dando ningún intervalo, pero creo que el intervalo se sobreentiende. ¿Por qué? Porque el sólido, o sea, la parte amarilla, la única parte donde va a quedar rotado es pues, donde tiene sentido la parte amarilla. En este caso, ¿de dónde a dónde se está rotando? O sea, el intervalo de 0 a 1. De 0 a 1, ¿verdad? O sea, afuera de ahí, pues no hay región amarilla. O sea, en el 2 no generó nada la región amarilla. Tiene que ser de 0 a 1. Entonces, a veces en estos problemas no te dan el intervalo, pero porque se sobreentiende, a la hora de rotarlo, se sobreentiende de dónde a dónde va a ir. Entonces, eso hay que interpretarlo nosotros, ¿vale? Entonces, pues va de 0 a 1. Ahí está. Queda esto, y mi pregunta es, ¿cuánto es el volumen? Pero la filosofía tiene que ser la misma que siempre. Dices, bueno, volúmenes, cortes. Tengo que cortar. Entonces, mi pregunta es ahora, ¿quién es mi función de área cuando yo corto? ¿Quién es? Primero hay que imaginarnos qué es lo que queda, o sea, del corte, cuando lo cortamos, qué figura nos queda, y luego a esa figura que nos queda tratarle de sacar el área. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué figura queda en el corte?
¿Qué se imaginan que queda? Donitas. Bonitas, ¿verdad? O sea, la figura aquí en el corte, si yo la extraigo de aquí, van a ser este tipo de figuras, donas, ¿no? Donde la parte exterior lo genera la línea recta y la parte interior lo está generando la parábola. La pregunta ahora es, ¿cuál es el área de una donita? ¿Qué necesito para sacar el área de una dona? El grosor que tiene en dado punto. O sea, podría sacarlo si me das el radio exterior o el radio grande, vamos a ponerle radio exterior, y si me das el radio interior. ¿Por qué? Si yo te doy estos dos valores, ¿cuánto vale el área de esta cosa? De la donita. Área de la dona. Vamos a ponerle Pi por radio exterior al cuadrado menos pi por radio interior al cuadrado. pi por radio exterior al cuadrado menos pi por radio interior al cuadrado. O sea, es básicamente sacar el área al círculo grande y restar el área del círculo pequeño. Que pues, si nosotros factorizamos nos va a quedar pi por la diferencia de los radios, ¿verdad? Al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces dices, ya sé cuál es el área de una dona. Ya sé, es esta. La acabamos de deducir. Necesitamos dos parámetros. Necesitamos el radio exterior y el radio interior. Mi pregunta ahora es, ¿cómo voy a sacar esos parámetros en cada punto? O sea, si yo hago mi corte aquí en el punto X, aquí hago mi corte, ¡tas! Esta dona que quedó, ¿qué radio exterior tiene y qué radio interior tiene? Entonces la pregunta es, ¿quién es R exterior de X y quién es R interior de X? R interior sería el área bajo la curva de la parábola. Y R interior. No es área, es una longitud, porque el radio es una longitud. O sea, más que nada es de aquí a dónde, hasta acá. ¿Cuánto es este cachito? ¿Cuánto mide de aquí para acá? La longitud bajo esa curva. Sería O la sea, lo diferencia que de vale las funciones. lo que vale la función, ¿no? O sea, de aquí el radio interior, que es este cachito, es hasta donde llega la función ¿quién? X cuadrada. Ah, ok. ¿Y el radio exterior hasta dónde va? Es de aquí hasta acá arriba. ¿Cómo voy a saber cuánto mide de aquí hasta acá arriba? X cuadrada menos X. Este es X, ¿no? O sea, hasta arriba va X. Por lo tanto, sí. el área, la función de área de X, ¿cómo sería? Dices, pues como es una dona, es pi por el radio exterior, que ya dijimos que es ¿cuánto? X cuadrada menos el radio interior, que dijimos que es X cuadrada al cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Y ya, pues ya terminamos, porque dices, queda integrar de 0 a 1 la función área de X, derivada de X, que es igual a 0 a 1 de la función, podemos sacar pi porque es una constante, X cuadrada menos X cuarta, derivada de X, y esto está súper fácil porque son dos polinomios, entonces nada más nos queda X cúbica sobre 3 menos X cuarta sobre 4, X quinta sobre 5, evaluadas ambas de 0 a 1. O sea que nos queda pi multiplicado por 1/3 menos 1/5, y esto pues ya quién sabe cuánto vale. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Profe, Fácil, también ¿no? vamos a ver el otro método de los cascarones, creo. Les puedo explicar la filosofía de lo que se trata, pero siéndoles muy sinceros, ese método confunde demasiado. O sea, para los cálculos, la idea está padrísima, está muy bonita la idea, pero los cálculos, para mi gusto, son bastante complicados. O sea, bueno, a mí se me complican mucho.
Y normalmente no lo enseño, porque ya si sabes esto, ya, o sea, esta idea de cortar y así, yo me doy por bien servido. O sea, yo así lo hago y así me funciona. El otro método creo que llega a confundir más de lo que ayuda. O sea, creo que confunde más. Yo lo entiendo la filosofía, les digo que está muy bonita la filosofía del método, pero confunde más, la verdad. Y yo soy abierto para decirles, ocupan el método que ustedes quieran, pero para mi gusto el otro es un poco más complicado. Pero sí estaría bueno que por lo menos supieran de qué se trata, ¿no? Y vean por qué los cálculos son un poquito más complicados. Si quieren, ahorita se los platico o la próxima clase, pero ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Profe, si lo hiciéramos sobre el eje de las Y, ¿podríamos simplemente como girar la imagen? Ok, buena pregunta, Nino. Entonces dices, ¿qué pasa si ahora este mismo problema, la misma región amarilla, nada más que ahora me hacen rotarlo sobre el eje de las Y? ¿Qué quedaría? Bueno, como esta es la figura original, el triangulito de aquí arriba, nos quedaría ahora un tazón como una bolita afuera, pero por dentro estaría plano. ¿Están de acuerdo? Como, sí, como un cono. Como un cono de cabeza, igual. Sí, nada más que la diferencia es que aquí el cono tiene lados, digamos, rectos, y acá lo tendría como un bowl, ¿no? Okay. ¿Sí? Pero bueno, la idea es la misma, dice Nino, ¿qué hacemos? Bueno, yo lo que les propongo es que si les piden girar sobre el eje de las Y, pues hagan el mismo análisis, nada más que el corte, pues no lo hagan sobre el eje de las X. ¿Sobre dónde van a hacer los cortes para sacar el área? Pues sobre el eje de las Y. ¿Sí o no? Y si tú haces los cortes sobre el eje de las Y, ¿qué te va quedando en cada corte? En cada corte que vas haciendo, ¿qué te va quedando? ¿Qué figura van quedando? Donitas, otra vez, ¿verdad? Eso es lo padre de los sólidos de revolución. Que normalmente o te queda un círculo o te queda una dona. Profe, entonces el área sería la misma. No, el volumen. Estamos hablando de volumen. ¿El volumen sería el mismo? No sé. Si quieren lo hacemos. A ver, si yo lo roto, vamos a hacerlo rápidamente. Es que no entiendo por qué cambiaría. Igual y no, igual y no cambia. O sea, para este ejemplo, para este particularmente. Pero vamos a ver si cambia o no cambia. Entonces voy a dibujar otra vez mi parábola. Voy a dibujar mi recta, mi región amarilla, pero ahora la voy a rotar así. No. Así. ¿Sale? Entonces, aquí nos quedaría esto, más o menos así. ¿Sí se lo imaginan? ¿Lo que les quedó? Sí, profe. Entonces, en cada corte que ustedes hagan, en cada corte, otra vez nos van a quedar donitas, ¿sí o no? En este caso, ¿cuánto es el radio exterior y cuánto es el radio interior? Radio exterior, RE, ¿cuánto vale? En este punto cuadrada. X. En este 1,1. punto, a ver, hay que tener cuidado porque dices, el radio exterior sería de aquí hasta acá afuera. Pero aquí hay un problema. Dices, es que tu corte no es sobre las X, es sobre las Y. Tendríamos que despejar las ecuaciones, ¿no? Ah, muy bien. Entonces dices, ok, perdón. No es R ¿Y a de raíz E de X, Y? es R de Y. Entonces, lo que voy a hacer es, como dijo Nino, voy a voltear mi cabeza así y voy a imaginarme que este cachito es una función de ¿quién? Ya no de X, sino ahora de Y. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esta función negra cuando yo corto aquí en este punto? Raíz de Y. Raíz de Y. ¿Y de dónde salió la raíz de Y? Pues simplemente, como dijo Nino, como ahora no te interesa verlo como funciones de X, sino te interesa pensarlos como funciones de Y,
pues entonces las nuevas funciones que aquí abajo, en el problema de acá abajo, nos van a servir, ¿quién van a ser? Pues va a ser f de y igual a y, a raíz de y, que sería la que dibuja esta cosa de aquí, esta de acá. Si nos tomáramos la raíz negativa, estaría dibujando el otro lado. Pero ese no me interesa el de acá. O bueno, me podría interesar, pero pues estamos como que lo más intuitivo es irte hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, simplemente dices, de aquí para acá es lo que me dé esto. ¿Y quién es lo que me va a decir lo que me va a dar este de acá? El radio interior. Entonces, G más bien. ¿Quién me va a dar el radio interior? Y. ¿Y? Nada más Y, ¿sí o no? O sea, de aquí despejo Y, ya está despejada. Ah, pues es X. Ah, ok, entonces F de Y es igual a Y. ¿No? Y entonces ya tenemos el radio acá. Por lo tanto, si ya tenemos los dos radios, ¿cuánto es el radio exterior? Entonces raíz de Y el radio interior, ¿cuánto es? Y. Y. Por lo tanto, la integral que voy a resolver es de 0 a 1 del radio de pi veces el radio exterior, que es raíz de y al cuadrado, menos el radio interior al cuadrado, que sería y cuadrada, derivada de y resuelvo. Esto me quedaría pi por la integral, el primero sería y de 0 a 1 menos y cuadrada, derivada de y esto nos quedaría simplemente pi por y cuadrada sobre 2 menos y cúbica sobre 3 de 0 a 1, y esto nos quedaría pi de 1/2 menos 1/3, y esto pues ya sea lo que sea que valga. Pero sí nos dio un volumen diferente. ¿Dudas? Profe, pero ¿por qué? O sea, no entiendo la lógica detrás de que el volumen cambie. Si al final es un giro. Pero depende cómo se gire. Fíjate, te lo voy a proponer así. ¿Qué pasa si te voy a hacer otro dibujo donde se vea más claro y más obvio lo que está pasando? Imagínate que te doy esto. Te doy este cachito de aquí. Imagínate que algo muy, muy chiquito. Así. ¿Qué pasa si lo giras sobre el eje de las X? Te va a quedar algo como súper chiquito aquí, ¿no? ¿Y qué pasa cuando... Ah, pero es que no... Ajá. Es que no, o sea, no entiendo lo anterior porque como no queda hueco. No, arriba también queda hueco. Aquí Ajá, también pero queda en hueco. este si gira sobre el eje de las... El dibujo de abajo, si gira sobre el eje de las X, quedaría, no queda hueco. No, sí, en ambos. O sea, es la misma figura, es el mismo, nada más que aquí te queda hueco por abajo así, como con una resbaladilla, y acá te queda recto, pero los dos están huecos, por eso son donas. Lo que te van quedando en cada corte es No, una me dona. refería al que dibujó abajo. Al ¿Cuál? que acaba de dibujar. Más abajo. Ese. Este te queda sólido, o sea, te queda así completo, como te queda completo, pero este de aquí te queda súper delgadito, rotado así, ¿no? Pero está súper hueco. O sea, realmente conforme este piquito vaya bajando, pues realmente el volumen va a ser sumamente pequeño. Igual que acá, o sea, realmente sí van bajando, pero no quiere decir que sean iguales. Porque no estás multiplicando, en este caso no estás multiplicando el área por lo mismo. O sea, no podemos decir que el hecho de que tengan la misma área, lo que estoy rotando, tiene que guardar la misma proporción a la hora de darle la vuelta. Porque no es que estoy multiplicando el volumen muchas veces, porque más bien lo que estoy haciendo es haciendo los cortes así, ¿no? Las matemáticas no engañan, o sea, la matemática es los cortes van así o los cortes van así. Y ya vimos que salieron diferentes los cortes, ¿no? En ambos casos. Quiere decir que aunque nuestro ojo aparentemente nos dice que son iguales, deberían, ¿no? Uno lo piensa, deberían, salen de la misma área, eso no es cierto.
Ujú. Ok. Bueno, entonces, ya para terminar, nada más les comento, chequen los ejercicios que vienen en el libro. Hay situaciones en las cuales les pueden dar funciones, o sea, les dicen un montón de cosas, ¿no? De que tómate esta función y tómate esta función y tómate aquella y aquí, y te dan como 5 funciones, ¿no? Y tú dices, ah, esto se ve complicado. Realmente no es complicado, o sea, lo que te está diciendo, en este caso el problema es, recomendación, váyanse a GeoGebra. Primer paso, váyanse a GeoGebra. Si son muchas funciones y muy complicadas de visualizar, váyanse a GeoGebra, primero. Entonces, ya que ustedes dibujan las funciones en GeoGebra, pónganle que GeoGebra dijo, ah, la primera función es así, la segunda función es así, la tercera función es así, la cuarta función pasa por acá, la quinta función pasa así, ¿no? Por ejemplo. Bueno, imagínense algo así, ¿no? Entonces, digamos que les dieron aquí 4 rectas y les dicen encuentra, o sea, esto que te quedó de la intersección de las 4 rectas, ahora hazlo rotar sobre el eje de las X, por ejemplo, ¿no? Entonces, recomendación, primero, antes que cualquier cosa, váyanse a GeoGebra y díganle a GeoGebra, ayúdame a dibujarlo, que no lo entiendo. Ahí está. Supongamos que ese es el dibujo y ya después de que tú analizaste eso, te das cuenta que esto es lo que te están preguntando. Normalmente sí tiene que estar bien identificada el área. O sea, el problema te tiene que identificar muy bien el área. Entonces dices, es esta. Te pueden decir, la que está entre la línea amarilla y la línea naranja. Entonces tú dices, ah, es esta el área que me están pidiendo, ¿no? O te van a decir en el intervalo de tal a tal. O sea, el área tiene que estar bien identificada y yo les recomiendo que se vayan a GeoGebra y la identifiquen primero. Ya que la identifiquen, ahora digan sobre quién van a rotar. Entonces dices, ah, bueno, pues el problema me dice que hay que rotarlo sobre el eje de las Y. Ah, bueno, está bien. Entonces lo roto. ¿Y qué me queda? Me queda como esta cosa de aquí, ¿no? ¿Qué forma le ven? ¿Qué forma le ven a esa cosa negra rotada así? Es como un diurex, ¿no? O sea, sí, porque tiene un hueco adentro, estamos de acuerdo que está hueco, pero, y luego tiene así como un tipo cono acá arriba y un cono aquí abajo, pero todo esto está rellenito, todo alrededor está rellenito. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces dices, otra vez, misma historia, ¿qué hago? A ver, pues tengo que cortar la figura. ¿En qué sentido me conviene cortar la figura? ¿En el eje de las X o en el eje de las Y? Pues dices en el eje de las Y, obvio. Porque si los corto sobre el eje de las Y me van a quedar puros. ¿Qué me van a quedar a la hora de los cortes? Puras donas. Y ya sé el área de las donas. Ahora nada más necesito un radio exterior y un radio interior. Lo veo en el dibujo. A ver quién me determina el radio interior, quién me determina el radio exterior. ¿De dónde a dónde integro? Ah, pues tengo que ir de aquí para acá. Ah, y estos puntos, ¿quién me los da? Pues el choque de la naranja con la azul y el choque de la naranja con la morada. Y ya, eso es todo. Estos problemas están mucho más fáciles que el que estábamos trabajando al inicio. Ese sí está difícil para que vean. Estos no, están fáciles porque te dan toda la información. ¿Sale? Bueno, practíquenle. Nos vemos en la próxima clase. Que les vaya bien. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Bye. Gracias. Hasta luego, profe.